La sala 302 estaba en un completo alboroto esa mañana. La clase de historia de la SRA. Leticia era conocida por ser un desfile de autoridad, donde la profesora rígida parecía controlar cada respiración de sus alumnos. Su mirada penetrante era un mensaje claro: no había espacio para errores o distracciones. La historia es sobre hechos, no sobre opiniones, repetía siempre. A pesar de eso, había un grupo que, de alguna manera, escapaba de su severidad. Mariana, Lucas y Clara. Los alumnos que siempre parecían recibir los mejores elogios y las sonrisas más raras. Pedro se sentaba al fondo de la sala, como de costumbre, con su mochila llena de libros y sueños más grandes que aquel ambiente. Era un chico de voz baja, pero sus redacciones vibraban con una pasión que ni siquiera él sabía expresar en palabras habladas. Pedro, tienes que hablar más, decía Julia, su amiga y compañera de clase, siempre animada. Pero él prefería el silencio. Hasta aquel día. La SRA. Leticia, como de costumbre, caminaba por la sala con su regla en la mano, golpeando suavemente la mesa de cada alumno mientras hacía preguntas sobre la lección anterior. Lucas. Excelente análisis de la revolución industrial. Clara. Tu visión sobre las reformas sociales fue brillante. Se acercó a Pedro, se detuvo y, con una ceja levantada, preguntó: Pedro, ¿por qué siempre parece que no estás preparado? Tu manera de ser me da una impresión. ¿Cómo puedo decirlo? Ay, de desinterés. El comentario llegó con un tono casual, pero el peso de esas palabras hizo que la sala cayera en un silencio tan denso que parecía asfixiar el aire. Pedro, que siempre miraba hacia abajo cuando lo llamaban, esta vez levantó la cabeza, confundido. Profesora, hice la lectura. Estoy preparado. Ah, ¿sí?, replicó ella, mirando a los compañeros de la clase. Solo me parece curioso cómo siempre luces desubicado. Tal vez sea la forma en que te presentas. Parece que no tienes orgullo, ¿entiendes? La insinuación flotó en el aire como un cuchillo. Pedro sintió su rostro arder, no solo por la vergüenza, sino por la claridad de lo que quería decir. Mariana soltó una risita ahogada al frente de la sala, mientras Julia se volvió de inmediato hacia Pedro, los ojos abiertos de incredulidad. Profesora, eso fue un poco, comenzó Julia, pero fue interrumpida bruscamente. ¿Un poco qué, Julia? Estamos aquí para hablar de historia, no de sensibilidad. Si todos entendieran eso, tendríamos más progreso. Pedro se hundió en su asiento. Sus compañeros lanzaban miradas que iban de la pena al nerviosismo. Nadie se atrevía a romper el silencio, excepto Rafael, un chico impulsivo que levantó la mano con hesitación. Profesora, tal vez Pedro solo necesite más tiempo para... Rafael, esto no se trata de tiempo. Se trata de actitud. Pero gracias por tu preocupación. ¿Podemos continuar ahora? Los ojos de Pedro estaban fijos en un punto invisible en la mesa. Quería desaparecer, evaporarse. Era la primera vez que el comentario de la ASRA. Leticia había sido tan explícito. Antes, eran pequeñas insinuaciones, cosas que él pensaba que podrían ser exageros de su mente. Necesitas esforzarte más, Pedro. No quieres ser como... Bueno, ya sabes. O algunas personas tienen que trabajar el doble para alcanzar el mismo resultado. Pero ahora no había dudas. Y no había vuelta atrás. La clase continuó, pero el ambiente estaba tenso, con una electricidad que nadie podía ignorar. Sus palabras resonaban en la mente de cada alumno. Algunos murmuraban entre sí, tratando de disimular, mientras otros permanecían en un silencio cómplice. Sin embargo, cuando sonó el timbre, el aula se vació rápidamente, como si todos quisieran escapar de aquella atmósfera agobiante. Pedro, sin embargo, se quedó atrás. Julia lo esperaba en la puerta. «Pedro, no dejarás que esto pase, ¿verdad?» Yo. Ni sé qué decir. Julia. Tal vez tenga razón. Razón. Julia estaba indignada. ¿Razón? Eso estuvo mal, Pedro. ¿No puedes permitir que hable así de ti? Él miró a su amiga, con una mezcla de tristeza y resignación. Antes de que pudiera responder,
Una última mirada a la sala vacía lo hizo reflexionar. ¿Hasta dónde pueden llegar palabras así? ¿Y por qué nunca nadie cuestionaba? Al salir del aula, Pedro llevaba no solo la mochila, sino el peso de una decisión que sabía que cambiaría todo. El pasillo estaba más ruidoso de lo habitual. Susurros y miradas furtivas seguían a Pedro mientras caminaba hacia su casillero. Julia, a su lado, gesticulaba enérgicamente, pero él apenas escuchaba. Las palabras de la S.R.I.A. Leticia seguían resonando en su mente, pesadas como plomo. Se sentía expuesto, como si cada alumno supiera exactamente lo que ella quiso decir y estuvieran de acuerdo en silencio. En la hora del recreo, Julia insistió en reunir al pequeño grupo de amigos para hablar sobre lo ocurrido. Se sentaron en una mesa en la esquina del comedor, lejos del bullicio. Rafael, ya irritado desde el episodio en clase, fue el primero en romper el silencio. Esto no fue normal, Pedro. Sabemos que la S era A. Leticia es dura, pero lo que hizo fue personal. Fue prejuicio. Pedro se encogió de hombros, tratando de ignorar el nudo en su garganta. Tal vez esté exagerando. Siempre habla así. Es solo su forma de ser, ¿no? Julia golpeó la mesa con la mano, llamando la atención incluso de otros alumnos cercanos. No, Pedro. No es su forma de ser. Te humilló frente a todos. Y no es la primera vez. Rafael estuvo de acuerdo, pero fue más allá. No quería decir nada antes, pero ¿sabías que Tiago, ese chico que se mudó el semestre pasado, se fue por culpa de ella? Era uno de los mejores de la clase, pero la Sra. Leticia siempre lo molestaba también. ¿Y sabes por qué? Él contó que pensaba que era por el color de su piel. La revelación cayó como una bomba. Pedro se quedó inmóvil, mirando fijamente el jugo en su bandeja. Siempre había sospechado que algo andaba mal, pero escuchar eso era diferente. Julia terminó, con la voz más baja. Pedro, esto no es sobre que estés exagerando. Se trata de que ella cree que puede decir lo que quiera y nadie cuestionará. Esa noche, en casa, Pedro intentó poner sus pensamientos en orden. Sentado en la mesa con su cuaderno abierto, revisaba el comentario de la profesora repetidamente. Por más que tratara de justificarlo, sus palabras seguían sonando incorrectas, crueles. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué? Su madre notó su inquietud. ¿Todo bien, hijo? Estás muy callado hoy. Él titubeó. Solo tuve un día difícil, mamá. Ella se acercó y le puso la mano en el hombro. Si necesitas hablar, estoy aquí, ¿vale? Pedro esbozó una tímida sonrisa, pero prefirió no contarle. ¿Cómo podría explicar algo tan complicado sin parecer débil o problemático? Su madre ya trabajaba tanto para asegurar que tuviera oportunidades, no quería añadir más peso sobre sus hombros. Al día siguiente, en la escuela, los murmullos persistieron. Mariana y Lucas, los alumnos favoritos de la profesora Leticia, estaban especialmente animados. Riendo entre ellos mientras hablaban de lo que había pasado, Pedro escuchó fragmentos de la conversación mientras pasaba. Se puso todo incómodo. ¿Viste su cara? Dijo Mariana riendo. Ella solo dijo lo que todos piensan, ¿no? Respondió Lucas, indiferente. Eso fue la gota que colmó el vaso. Durante la siguiente clase, Pedro apenas podía concentrarse. Cuando la profesora Leticia entró en el aula, sintió que su estómago se revolvía. Con cada palabra que ella decía, daba la impresión de que todos estaban conspirando en silencio para mantener ese ambiente asfixiante de opresión. Después de la clase, Julia lo arrastró a la sala de coordinación. Necesitamos hablar con alguien que pueda hacer algo. Si no lo haces por ti, hazlo por los demás. Frente al escritorio del coordinador senior, Augusto, Pedro sintió el peso de la situación. Julia habló primero, exponiendo lo que había sucedido. El coordinador escuchó, pero su expresión se mantuvo neutral. Cuando Julia terminó, soltó un suspiro cansado. Entiendo tu preocupación, pero la profesora Leticia es muy respetada. Estoy seguro de que no quiso ofender. Tal vez fue un malentendido. Pedro intentó argumentar, pero el coordinador levantó la mano. Vamos a resolver esto internamente. No es necesario crear un problema mayor de lo que es. Al salir de la sala, Julia estaba furiosa. ¿Internamente? Eso significa que no van a hacer nada. Sin embargo,
Pedro sentía algo diferente, una mezcla de rabia y determinación. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba exagerando y que el silencio no solucionaría nada. Sabía que esa lucha sería difícil, pero algo dentro de él susurraba que era necesaria. Aún así, la pregunta permanecía en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser escuchado? Pedro no pudo dormir esa noche. Las palabras del coordinador resonaban en su cabeza, cargadas de desprecio. Vamos a resolver esto internamente. Internamente significaba esconder, silenciar, ignorar. Lo sabía. La indignación ardía en su pecho, y el silencio cómplice de la escuela lo hacía sentir que la culpa era suya por preocuparse. Al día siguiente, antes incluso de que sonara el timbre, Pedro estaba sentado en la cancha de la escuela. El único lugar donde podía organizar sus pensamientos. Fue allí donde lo encontró Julia, trayendo 2 latas de jugo. Le entregó una, pero permaneció en silencio, esperando que él hablara primero. ¿No van a hacer nada, Julia? Y no va a ser diferente si insisto. Abrió la lata, mirando al suelo. No tienes que luchar solo, respondió Julia, con firmeza. Pero tampoco puedes dejar que esto se muera. Pedro suspiró. Sabía que ella tenía razón, pero aún sentía el peso de la duda. Y entonces, casi como una epifanía, surgió una idea. Si la escuela no haría nada, encontraría otra forma de ser escuchado. Esa noche, acostado en su cama, Pedro tomó el celular. Con manos temblorosas, empezó a escribir una publicación. No era algo que soliera hacer, pero en ese momento, necesitaba expresarse. Describió el episodio con D. Leticia. Las insinuaciones repetidas, la respuesta evasiva del coordinador. Terminó el texto con una pregunta que parecía tan pesada como su propio dolor. ¿Por qué es tan fácil ignorar algo tan incorrecto? ¿Hasta cuándo las personas se van a quedar calladas? Dudó antes de publicar, pero la rabia y la determinación vencieron el miedo. Con un toque en el botón publicar, Pedro liberó su voz al mundo. Y el mundo respondió. A la mañana siguiente, la publicación de Pedro se había convertido en el tema del día. El número de me gusta y comentarios crecía rápidamente, y muchos eran de exalumnos de la escuela. Algunos compartían historias similares de momentos incómodos con D. Leticia, mientras que otros ofrecían apoyo incondicional. A mí también me pasó, escribió una exalumna. Finalmente alguien habló sobre esto. Gracias, Pedro. Al llegar a la escuela, Pedro notó las miradas que lo seguían, pero esta vez no se sintió pequeño. Al contrario, había un fuego en sus ojos que nadie podía apagar. Mariana y Lucas, por otro lado, lo miraban con desdén. Lo oyó susurrar mientras pasaba. Solo quiere llamar la atención. Apostaría a que eso ni pasó así, dijo Mariana, en tono venenoso. Pedro ignoró. No era por ellos que estaba luchando. La explosión mayor llegó en el receso, cuando Rafael corrió hacia Pedro sosteniendo el celular. Tío, ¿ya viste esto? Le mostró un mensaje de D. Leticia publicado en un grupo cerrado de la escuela, que obviamente se había filtrado. Decía, las redes sociales son un espacio peligroso, donde personas inmaduras distorsionan los hechos para atacar a quienes solo intentan hacer su trabajo. Es triste ver este tipo de comportamiento, pero no me sorprende viniendo de ciertas personas. Pedro sintió el estómago revuelto. Era como si ella le estuviera echando la culpa, tratando de pintar el episodio como un ataque personal injusto. Sabía que esto solo aumentaría los rumores y las divisiones entre los alumnos. Pero, antes de que pudiera reaccionar, Julia apareció tomando su brazo. No estás solo. Vamos a encontrar a alguien que pueda ayudar de verdad. Por la tarde, Pedro recibió un mensaje que lo cambió todo. Era del señor Vicente, un profesor jubilado que apenas conocía, pero de quien había oído hablar. Era respetado por todos, conocido por su lucha por la igualdad dentro y fuera del aula. El mensaje era simple. Pedro, leí tu publicación. Si quieres hablar, estaré en la plaza central hoy a las 10. Quiero escuchar tu historia. Dios. Esa noche, Pedro fue a la plaza. El señor Vicente estaba sentado en un banco, con una mirada acogedora que de inmediato hizo sentir a Pedro a gusto. Escuchó atentamente mientras Pedro se desahogaba, sin interrumpir. Cuando Pedro terminó, el profesor hizo una pausa antes de responder.
Sé cómo te sientes. He estado en tu lugar. Cuando empecé a dar clases, me trataron como alguien inferior por el color de mi piel. Eso no cambió de la noche a la mañana. Pero ¿sabes lo que aprendí? El silencio nunca ayudó a nadie. Pedro lo miró, asimilando cada palabra. El Seerner. Vicente continuó. La lucha no es fácil, pero cada paso que das, aunque sea pequeño, hace la diferencia. Ya has comenzado algo más grande de lo que imaginas. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer a continuación? La pregunta quedó flotando en el aire. Pedro sabía que necesitaba tiempo para encontrar la respuesta, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en días: esperanza. Mientras caminaba de regreso a casa, una nueva decisión se formaba en su mente. No sabía exactamente cómo, pero sabía que no se iba a detener. Las cosas apenas estaban comenzando. La reunión organizada por los padres en la biblioteca de la escuela, ese viernes, empezó tímida, con media docena de sillas ocupadas y murmullos bajos. Pero, a medida que pasaba el tiempo, más personas entraban. Algunos traían miradas de preocupación, otros, de frustración. Pedro estaba allí, sentado al lado de su madre, quien sostenía su mano con firmeza, transmitiendo una fuerza silenciosa. Doña Rosa, la madre de Pedro, fue la primera en hablar. Su voz era calma, pero cargada de indignación. Lo que le sucedió a mi hijo no es un caso aislado. Esta profesora usó su posición de poder para menospreciar y desmotivar a estudiantes como Pedro. No podemos permitir que esto continúe. Un padre al fondo de la sala, el señor Ernesto, levantó la mano. Entiendo su dolor, doña Rosa, pero estamos hablando de una profesora con más de 20 años de experiencia. ¿No cree que podría haber sido un malentendido? Antes de que Rosa pudiera responder, otra madre, doña Claudia, tomó la palabra. Mi hijo Tiago sufrió algo parecido con la Serara. Leticia, el año pasado. Siempre ha sido un alumno dedicado, pero ella lo trataba como si fuera menos capaz, solo porque no formaba parte de su grupito favorito. Tuvimos que cambiarlo de escuela, porque aquí nadie quiso escuchar nuestras quejas. Las palabras de Claudia cambiaron el ambiente. Otros padres comenzaron a compartir historias similares, creando un coro de voces que resonaba en la sala. Pedro sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que no estaba solo. Su corazón latía más rápido. Ido a cada relato, pero lo que más llamó su atención fue el silencio del señor Ernesto. Parecía estar reflexionando, tal vez reconsiderando su posición inicial. Mientras tanto, en los pasillos de la escuela, Leticia se encerraba en una concha de negación. Sabía de la movilización de los padres y era consciente de que la situación se había salido de control, pero en lugar de admitir algún error, decidió mantener su postura defensiva. En el café de los profesores, comentó con sus colegas más cercanos. Todo esto es un circo creado por un alumno demasiado sensible y una madre que busca atención. Sé lo que es mejor para mi aula, y no voy a dejar que me intimiden. Sin embargo, mientras hablaba, algunos de los profesores permanecían en silencio. Una de ellas, la profesora Helena, que daba clases de literatura, decidió hablar después del comentario de Leticia. A veces, Leticia, es importante reflexionar sobre el impacto que nuestras palabras tienen en los alumnos. Quizás dijiste algo que sonó diferente a lo que pretendías. ¿No crees que vale la pena escuchar lo que ellos tienen que decir? La SRA. Leticia respondió con una sonrisa fría. No me voy a doblegar ante esta generación frágil, Helena. La respuesta cortante dejó claro que no estaba dispuesta a cambiar. De vuelta a la reunión, las discusiones llegaron a un punto crítico. Doña Rosa se levantó nuevamente, esta vez con una propuesta. Sé que hablar aquí no es suficiente. Necesitamos acciones. La escuela está tratando de ocultar el problema, pero nosotros, como padres, tenemos el poder de exigir una investigación formal. Y si no nos escuchan, lo llevaremos fuera de aquí. Los padres estuvieron de acuerdo. Se organizó una petición esa misma noche, y Pedro sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Ver a su madre liderar el movimiento lo llenaba de orgullo, pero también le hacía darse cuenta de que esto estaba creciendo de una manera que nunca imaginó. Sin embargo, no podía prever lo que iba a venir. El lunes, al llegar a la escuela,
Pedro notó que algo había cambiado. Los pasillos estaban llenos de murmullos y miradas furtivas. Julia lo encontró antes de la primera clase, sosteniendo el celular. ¿Viste esto? Pedro tomó el dispositivo y vio un mensaje que había circulado en un grupo de alumnos. Un audio de la Serrara. Leticia quejándose de la situación, llamando a Pedro problemático e insinuando que él estaba exagerando porque no sabía aceptar críticas. El audio se había filtrado y estaba circulando rápidamente. Eso solo prueba lo que todos ya saben, dijo Rafael, que se había unido a ellos. No solo no siente remordimiento, sino que además quiere culparte a ti. Pedro sintió una mezcla de rabia y tristeza. Pero antes de que pudiera hablar, una voz grave lo llamó. «Pedro, un minuto», era el señor Augusto, el coordinador. «Ven conmigo». Lo llevó a la sala de coordinación, donde la SRA. Leticia ya estaba sentada. Su expresión era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos mostraban irritación. El coordinador comenzó. «Pedro, te pedimos que vinieras para aclarar algunos puntos. La señora Leticia está preocupada por cómo su publicación ha impactado su imagen y le gustaría abordar esto de manera amigable». Pedro los miró, incrédulo. Era como si lo que él sentía no importara. Como si todo fuese sobre proteger a la profesora. «Resolver», dijo finalmente Pedro, su voz calmada pero cargada de firmeza. «Resolver es admitir que lo que ella hizo estuvo mal. Resolver es que ella deje de desrespetar a estudiantes como yo. Esto está lejos de estar resuelto. Di». Leticia abrió la boca para responder, pero Pedro continuó, su voz elevándose ligeramente. «Y no se resolverá si lo único que ustedes hacen es proteger a quien está equivocado». Pedro se levantó y salió del aula, dejando a señor Augusto y de Leticia en silencio. Sintió su corazón acelerado, pero algo dentro de él decía que estaba haciendo lo correcto. Al regresar al aula, una notificación apareció en su celular. Era señor Vicente. «Sé fuerte, Pedro. La verdad no puede ser silenciada». El mensaje era simple, pero suficiente para alimentar su determinación. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez estaba seguro de que no retrocedería. La asamblea convocada por la escuela tuvo lugar en el auditorio, y el ambiente era tan denso que parecía cargar todo el peso de los recientes acontecimientos. Estudiantes, padres, profesores y miembros de la dirección estaban presentes, llenando el espacio hasta su límite. En el escenario, una mesa larga acomodaba a los principales involucrados, señor Augusto, el director, la profesora D. Leticia y otros miembros de la administración. Pedro, sentado al lado de su madre en la audiencia, sentía el estómago revuelto. Julia y Rafael estaban cerca, lanzándole miradas de apoyo. Cuando el director inició la reunión, la sala se sumió en un silencio expectante. «Estamos aquí hoy para abordar las preocupaciones planteadas sobre la conducta de nuestra estimada profesora, D. Leticia. Creemos que este es un momento para aclarar malentendidos y restaurar la confianza en nuestra comunidad escolar». El discurso era cuidadoso, casi superficial, como si el objetivo fuera minimizar el impacto de todo lo ocurrido. Pero, antes de que pudieran continuar, doña Rosa se levantó de la audiencia, su voz clara y firme cortando el ambiente. «No estamos aquí para escuchar discursos vacíos, señor Augusto. Estamos aquí para obtener respuestas». El director dudó, pero hizo un gesto para que ella continuara. Rosa no perdió tiempo. «Mi hijo fue humillado públicamente en un aula por su apariencia. No es el primero, y probablemente no será el último, si no se hace nada. Esta asamblea trata de rendir cuentas, no de proteger reputaciones». El auditorio estalló en murmullos, y la tensión aumentó aún más. D. Leticia ajustó sus gafas y tomó el micrófono. Con una expresión de falsa serenidad. «Lamento que alguien se haya sentido ofendido por mis palabras. Nunca fue mi intención. Siempre me he dedicado a enseñar con rigor, pero veo que en esta generación es fácil distorsionar los hechos y transformar la disciplina en opresión». La audiencia reaccionó con una mezcla de sorpresa e indignación. Pedro, sin embargo,
sintió un fuego crecer dentro de él. Miró a su madre, quien asintió discretamente, alentándolo. Se levantó, respiró hondo y tomó el micrófono que se pasaba entre los presentes. No fue disciplina, profesora. Fue humillación. Y eso no me pasó solo a mí. Hay estudiantes, exalumnos, e incluso padres que pueden confirmar que sus palabras lastimaron más de lo que enseñaron. La SRA. Leticia intentó intervenir, pero Pedro no retrocedió. Durante años, usted se escondió detrás de la autoridad y la reputación para menospreciar a quienes no encajaban en sus estándares. No soy el único que ha pasado por esto, pero, afortunadamente, ahora tengo voz. En ese momento, Julia se levantó de la audiencia. «Y yo también», dijo, girándose hacia el auditorio. «Estuve allí y escuché todo. Sé que lo que Pedro dice es cierto». Lo que comenzó como una chispa se convirtió en una llama. Otros estudiantes empezaron a levantar las manos, compartiendo experiencias similares. Una chica mencionó un episodio en el que la SRA. Leticia se burló del acento de un compañero. Un exalumno, llamado al escenario, contó cómo fue tratado con frialdad por nunca haber formado parte del grupo favorito de la profesora. La revelación más impactante, sin embargo, vino de un lugar inesperado. Lucas, uno de los alumnos que siempre había sido favorecido por la SRA. Leticia se levantó, dudoso, y pidió el micrófono. Yo, siempre fui uno de los favoritos de la profesora, pero sinceramente, sabía que no era justo. Vi cómo trataba a los demás, y eso nunca me pareció correcto. Creo que es hora de admitir que también nos equivocamos al quedarnos en silencio. El auditorio quedó en shock. Incluso la SRA. Leticia pareció sorprendida, perdiendo momentáneamente la compostura. El testimonio de Lucas parecía ser el punto de inflexión. Las voces de los estudiantes ya no podían ser ignoradas. La presión de la audiencia fue tan grande que el señor Augusto, a regañadientes, anunció una investigación formal sobre la conducta de la SRA. Leticia. Ella, visiblemente alterada, trató de defenderse nuevamente, pero su voz ahora sonaba pequeña en medio del creciente volumen de las denuncias. Pedro volvió a su asiento, exhausto, pero sintiendo una ola de alivio. Su madre le apretó la mano, sonriendo con orgullo. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero, por primera vez, sintió que la verdad había encontrado un espacio para salir a la luz. Mientras la reunión concluía, las preguntas comenzaron a flotar en la mente de todos. ¿Cómo manejaría la escuela el impacto de estas revelaciones? Y, más importante, ¿qué vendría después para Pedro y para todos los que se atrevieron a hablar? La respuesta aún estaba por llegar. El corredor parecía más ligero a la mañana siguiente de la asamblea. Aunque el desenlace aún estaba lejano, había un sentimiento de cambio en el aire. Pedro caminaba con la cabeza alta, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Julia y Rafael lo encontraron cerca de su taquilla, ambos con sonrisas alentadoras. «Fuiste increíble ayer», dijo Julia. El brazo de su amigo sobre su hombro, dijo. «La forma en que hablaste». No podía ignorarlo. «Creo que, por fin, escucharon, ¿no?», completó Rafael, cruzando los brazos. Pero el trabajo aún no ha terminado. Pedro sabía que Rafael tenía razón. La escuela había prometido una investigación, pero también sabía cómo podían manejarse estas situaciones para proteger las reputaciones. Aún así, algo dentro de él le decía que el impacto de la asamblea era irreversible. La semana siguiente, la escuela anunció el alejamiento temporal de la SRA. Leticia. La decisión fue recibida con reacciones mixtas. Algunos padres y alumnos la defendieron, diciendo que era una víctima de una generación mimada. Sin embargo, otros reconocieron que su alejamiento era necesario. Pedro no se dejó afectar por las críticas. Sabía que la verdad necesitaba tiempo para ser aceptada. Durante ese periodo, Pedro fue invitado a compartir su historia en un evento local sobre igualdad y respeto, organizado por el ayuntamiento. Fue el señor Vicente quien sugirió su nombre, diciendo: «Pedro, no eres solo una víctima. Eres un ejemplo de valentía. Otros jóvenes necesitan escuchar lo que tienes que decir». El día del evento, Pedro estaba nervioso, pero cuando subió al escenario y vio los rostros atentos en la audiencia, encontró su voz.
Contó su historia con sinceridad, destacando no solo el episodio con la Sra. Leticia, sino la importancia de no callar ante la injusticia. Durante mucho tiempo, pensé que mi silencio me protegería, pero el silencio solo protege a los que están equivocados. Hablar no fue fácil, pero fue necesario. Aplausos cálidos resonaron en el auditorio. Al bajar del escenario, fue abordado por varios jóvenes que agradecieron sus palabras. Uno de ellos, tímido como Pedro había sido, dijo: «Me inspiraste. Creo que nunca habría tenido el valor de hacer lo que hiciste». Pedro sonrió. La valentía llega con el tiempo, pero lo importante es dar el primer paso. En la escuela, los efectos de su actitud siguieron desarrollándose. La administración comenzó a implementar capacitaciones en sensibilidad para los docentes y abrió canales anónimos para que los alumnos pudieran reportar comportamientos inapropiados. Era un comienzo, pero ya era más de lo que Pedro imaginaba posible cuando decidió hablar. La Sra. Leticia, por su parte, pidió transferencia a otra escuela tras la conclusión de la investigación, que confirmó los patrones de comportamiento discriminatorio mencionados por los alumnos y padres. Aunque nunca admitió públicamente sus errores, su salida marcó un nuevo capítulo para la comunidad escolar. En el último día del semestre, Pedro encontró un sobre en su mochila. Dentro había una carta firmada anónimamente. «Pedro, gracias por no rendirte. Has cambiado más de lo que imaginas. Tu fuerza nos dio fuerza. Nunca lo olvides. Daina». Sostuvo la carta un momento, sintiendo una ola de gratitud. Por primera vez, se dio cuenta de que su lucha no había sido solo por él. Era por todos los que, como él, habían sido silenciados. Mientras salía de la escuela ese día, con Julia y Rafael a su lado, Pedro miró hacia el horizonte y sintió algo diferente. Era esperanza. Una esperanza que él mismo había ayudado a construir.